Hola a todos, muy buenos días. Espero que se encuentre muy bien. A nuestros asistentes que se van conectando a esta masterclass, bienvenidos a este espacio de formación donde hablaremos en el día de hoy sobre ciencia de datos, comunidad, cómo los profes de Data Academy viven la ciencia de datos en este mundo de la analítica y los datos en general, que son el activo más importante dentro de la industria 4.0. Nuevamente, gracias a todos por su asistencia. Mientras se conectan los demás asistentes a este espacio, yo le doy la bienvenida a Selger Paola Chamat, científica de datos, ingeniera electrónica de base y pues actualmente haciendo posgrados en analítica de datos, que tiene una trayectoria interesante en este mundo, en el sector financiero específicamente, quien nos acompañará el día de hoy compartiéndonos sus conocimientos, su experiencia, mostrándonos ejemplos y viendo por qué es tan interesante a hoy, 2024, que seamos agentes activos dentro del ecosistema de la analítica de datos. Pau, bienvenida, muchas gracias. Este es tu espacio. Ya te dejo pues con tus alumnos para que puedas compartirnos esos conocimientos. Claro que sí, Tomás, muchísimas gracias por la presentación. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por su asistencia. Quisiera saber si ya pueden ver mi pantalla. Podemos verla, Paula. Listo. Bueno, les doy como la bienvenida. Hoy vamos a ver este desbloquea el potencial ilimitado de los datos en esta masterclass. Como acaba de mencionar Tomás, me presento un poco. Mi nombre es Elger Paola Chamap Torres. Yo soy ingeniera electrónica, especialista en analítica y ciencia de datos y me encuentro realizando una maestría en ciencia de datos en la Universidad Pontificia Católica de Chile. No decir más que soy una apasionada por los datos, por eso he querido ver como toda mi trayectoria, tanto laboral como académica en torno a los datos y quiero como compartir el día de hoy toda esta experiencia, un poco de conceptos básicos de la ciencia de datos y por qué este mundo es tan, o este mundo de los datos atrae tanto de forma multidisciplinaria, de que no es únicamente un tipo de disciplina el que se puede desempeñar en este campo, sino que cualquier persona que tenga el interés y que encuentre potencial en los datos lo puede implementar. Entonces vamos a iniciar un poco en este título del maravilloso mundo de la ciencia de datos y comenzar un poco con cómo estamos hoy en día en esta era digital, cómo es esta era digital actual en donde estamos rodeados de una cantidad sin precedente de datos. O sea, podríamos estar hablando de miles de millones de gigas de datos que se encuentran disponibles hoy en el Internet, que se almacenan, que lo vemos desde todos los dispositivos, las redes, si ustedes son también usuarios activos de las redes sociales, usuarios activos del Internet, hacen parte de esta era digital que está en un crecimiento exponencial y cada vez vamos a estar más repletos de información. Podríamos hablar desde todo el tema transaccional, de las interacciones que se tienen entonces en estos medios sociales, en las plataformas también de streaming, todo el tema de mediciones que vienen en torno de la parte científica, como también la parte de registros médicos están utilizando todo el potencial de los datos para poder continuar en un crecimiento o también ver como todos estos avances que tiene la tecnología cómo se pueden ir integrando a cada una de las partes de la industria. Pero aquí viene como una pregunta, es muy importante y que podríamos hacernos cada uno de nosotros y es, a partir de todos estos datos o de este potencial que estamos observando y de la avalancha de información que tenemos disponible, nosotros como parte de la sociedad, ¿qué podemos hacer con la información? ¿Cuál va a ser nuestro grano de arena en la sociedad para poder generar realmente valor de toda esta infinidad de datos y que podamos generar soluciones que impacten realmente de forma positiva a todos los individuos? Entonces, acá vamos a hablar un poco del juego o de este papel que cumple la ciencia de datos en todo este auge de la era digital. Entonces, vamos a hablar un poco de que la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que va combinando entonces el machine learning
¿cierto? Acá tenemos una combinación del Machine Learning, de la estadística, estamos viendo también el análisis avanzado en este mundo de la ciencia de datos, cómo integramos también la minería de datos, el Big Data y finalmente la programación. Acá el objetivo de la ciencia de datos es poder extraer conocimiento a partir de ellos. Cómo nosotros generamos este conocimiento, generamos valor de la información que estamos observando, que recopilamos, que ingestamos, que consumimos, porque podríamos ser o usuarios activos, que nos encargamos también de toda la parte de transformación, de ver valor de los datos, o también consumidores de la información, y es, bueno, ¿qué me aporta a mí todos estos avances en la tecnología, en la programación, que genera, por ejemplo, si ustedes utilizan plataformas de recomendación, por ejemplo, Netflix, que también ha estado muy avanzado en toda la inclusión de la ciencia de datos, la analítica, el Big Data, la inteligencia artificial, y cómo eso le va dando también valor a la persona para que tenga como mayor facilidad en todos los procesos. Entonces, hablando un poco de estas líneas, acá observamos entonces un Machine Learning. Entonces, ¿pero qué es este Machine Learning? Aquí hablamos de un aprendizaje automático o un aprendizaje de máquina, en donde esta es una rama que viene en esta inteligencia artificial, y se llama como inteligencia artificial porque se busca que, así como nosotros los humanos tenemos un lenguaje natural, también las máquinas puedan comprender, o acercarse un poco a nuestro lenguaje mediante instrucciones, y que puedan generar algún tipo de operación que nosotros tengamos programada, prevista, y que de cierto modo aprendan de un conjunto de datos. Entonces, este Machine Learning se centra en el desarrollo de modelos, de algoritmos que le permiten justo a las computadoras poder aprender de patrones o de relaciones que permitan una toma de decisiones sin la intervención humana de forma directa. Acá pues se tendría una intervención indirecta, porque pues el humano es el que se encarga de generar todas las instrucciones o generar estos procesos que permiten encontrar patrones en los datos, pero que se busca que eso sea lo automático de estos procesos, y es que no se tenga la intervención directa. Acá también en este contexto de la ciencia de datos, el Machine Learning se utiliza para poder construir modelos, y acá voy a hablar también un poco de lo que son modelos predictivos, modelos para clasificar, modelos para agrupar, y que, por ejemplo, se puedan crear modelos para predecir ventas. Tengo mi empresa, yo quisiera saber con datos históricos si mi empresa, cómo va a tener las ventas en un tiempo futuro, si hay una proyección o un pronóstico creciente, o si voy a tener alguna dificultad, dado que ya pasó una eventualidad parecida en el pasado, y con eso se pueden tomar medidas de corrección, o se pueden implementar estrategias focalizadas, porque ya conozco y ya puedo tener una estimación aproximada de lo que podría ocurrir, y eso es lo que sería un modelo predictivo, poder anticiparnos a un evento para tomar acciones de forma temprana. Acá también en este Machine Learning, entonces existen modelos que permiten hacer segmentaciones, que lo que se basa es poder encontrar grupos similares de características en la población que se está analizando, y de cierto modo tratarlas acorde a esas características. Vemos entonces la estadística, y se podría preguntar, bueno, y en todo este tema de la programación, en todo este tema de los códigos, de la ciencia de la computación, ¿cuál es el papel que juega la estadística? Y la estadística aquí es fundamental. Es fundamental porque esto nos permite comprender desde la incertidumbre, la varianza que tiene nuestra información, cómo puede ser significativo o no los resultados que estemos obteniendo a partir pues de todos los datos que tenemos disponible. Y acá también nos permite este campo tan amplio de la estadística poder realizar técnicas o implementar técnicas que de cierto modo resuman los datos, puedan realizar inferencias sobre la población, puedan evaluar también qué tan preciso estamos siendo con nuestros modelos que veríamos entonces en la etapa de Machine Learning, y pudiéramos entonces poder tomar decisiones basadas en la evidencia o basadas en lo que los datos nos están demostrando, y evitar un poco lo que serían
esas hipótesis que no podemos contrastar o también cuando se tienen corazonadas o cuando se tienen intuiciones de lo que podría ocurrir, pero acá va más allá de esta intuición, sino poder validar realmente la información a partir de cosas que se puedan cuantificar y que se puedan evaluar para que sea muy efectiva en las decisiones que se tomen sobre los procesos. Entonces, en esta otra parte donde observamos también el análisis avanzado, y es que se puede hablar de avanzado porque incluye una variedad de técnicas y de métodos que permiten explorar y modelar desde datos básicos hasta datos muy complejos. Aquí hablamos de complejidad. Cualquier caso, imaginémonos que la ciencia de datos no es solo para casos de la medicina, de que se quiere pronosticar o ver temas de falsos positivos, verdaderos positivos en una nueva droga, en una enfermedad, sino que se quiere ir más allá y poder eventuar o poder pronosticar eventos futuros, por ejemplo, el trading, poder también ver cómo va a ser el movimiento de la bolsa de valores, ese es uno de los ejemplos que pueden ser complejos de modelar. También digamos que todo el tema de las personas que se meten también a ver eventos, por ejemplo, en temas de las apuestas, en temas financieros, y es cómo yo puedo evaluar la solvencia y la liquidez de las empresas de mi grupo, tal que yo pueda garantizar de cierto modo que estoy operando correctamente los eventos, que estoy haciendo acciones preventivas, correctivas y predictivas que permitan potenciar también mi valor como empresa. Y acá pues implica también observar temas de análisis de series temporales, análisis de redes, análisis de texto, análisis de imágenes, técnicas que permitan extraer información de diferentes tipos de datos pues luego veremos en estos tipos de datos cuál es también uno de los retos que se tienen en pro de estas estructuras y que acá podríamos analizar un poco también o incluir en este análisis avanzado, Machine Learning y minería de datos, el auge, por ejemplo, de ChatGPT, de cómo ha hecho uso de información, de mucha información para generar procesos de valor a las personas, de que uno pueda de cierto modo tener unas conversaciones y tener respuestas coherentes. Eso también hace parte de este maravilloso mundo de la ciencia de datos. Entonces, hablando también un poco de la minería de datos, este se centra también en descubrir, va muy ligado también con la estadística, y es poder descubrir esos patrones, tendencias, relaciones que de pronto no sean visualmente, se puedan observar de primera mano o sean tan evidentes, pero que mediante técnicas se pueda encontrar esas relaciones y poder utilizar todo el tema del Machine Learning, estadística y visualización para ver si se pueden cumplir unos objetivos y encontrar qué datos o qué valor nos oculta pues todo este volumen de información que sea realmente útil, porque tenemos mucha información que puede no ser útil, pero necesitamos encontrar la forma y establecer cuáles son esas técnicas apropiadas que permitan hacer una limpieza total de información de manera que nos quedemos con la información significativa. Aquí entonces viene un poco lo del Big Data y investigaciones, por ejemplo, también los censos mundiales. Se han visto que, por ejemplo, usuarios activos en el Internet, aproximadamente la mitad de la población mundial se podría decir que hace uso de las redes. Entonces, imaginarán diariamente cuánto es la información que está divagando o que se está consumiendo o que se está generando, miles de millones como mencionaba, y que esto cada vez va a aumentar. Y aquí es donde vienen también los retos que tiene todo el Big Data, el manejo de esta información, el análisis de datos que pueden ser desde muy pequeños, de datos que se tienen estructurados, se tienen en tablas locales, hasta tener conjuntos de datos extremadamente grandes y que las técnicas normales o las técnicas básicas de análisis de información o de captura de información, de almacenamiento, puede que estos no sean los apropiados y se necesiten métodos más avanzados. Entonces acá vienen estos desafíos que tiene la ciencia de datos en pro de utilizar la información disponible, pero que sea de manera óptima, que contemos con las herramientas necesarias para un buen proceso de analítica de datos.
acá me pasé un poco. Y finalmente ya la programación, este es como uno de los puntos que engloba todas estas técnicas y es cómo entonces nos vamos fortaleciendo en habilidades de ciencia de datos para poder realmente manipular, desarrollar, construir y crear desde modelos hasta visualizaciones, que va también un poco a la analítica de los datos y que utilizar lenguajes que al día de hoy están siendo desarrollados por una comunidad bastante amplia y que las curvas de aprendizaje cada vez se angostan más, ya no hay, pues por ejemplo, hay algunos lenguajes de programación que requieren unas curvas de aprendizaje bastante extensas. Acá con este de la ciencia de datos y con toda la comunidad disponible para generar valor a las personas, se ha encargado de crear realmente lenguajes que puedan ser óptimos, que puedan ser de código abierto y que puedan ser fácil de empezar a aprender como un primer lenguaje. Y que acá también nos ayude a optimizar tareas, a construir desde aplicaciones de datos hasta construir realmente ejercicios o programas que vayan ligados a una solución o a un manejo de una problemática de negocio. Entonces, basándonos un poco de todas estas ramas que podemos ver en la ciencia de datos, ahora veamos estas estructuras de datos que probablemente pues se encuentren ustedes como familiarizados. Acá tenemos una primera parte en donde hablamos de la estructura o de los datos estructurados, que son estos datos tabulares que están representados por columnas y filas en una base de datos. Se le podría decir que tienen como una forma predefinida, una estructura predefinida y que estas filas y columnas podríamos nosotros hacer como una relación con las hojas de cálculo, por ejemplo, tablas en Excel, tablas en SQL, que son ya bases de datos relacionales. Acá tenemos un ejemplo básico, unos ejemplos también que pueden ser los CSVs, y es cuando nosotros podemos manejar una estructura que es fácil para su comprensión y que podríamos relacionarlas entre ellas. Cuando ya hablamos de datos semiestructurados, y aquí en los semiestructurados tenemos información que no consta de datos estructurados, pero que de cierto modo tienen una estructura. En una estructura, por ejemplo, como llave valor. Acá observamos algunos diccionarios en un formato fijo, aún tienen como un nivel de organización o lo podríamos etiquetar de manera que sea fácil identificar y extraer los datos. Acá, por ejemplo, en un diccionario tenemos una llave, tenemos un valor y podríamos extraer la información a partir de estos datos. Un ejemplo son, por ejemplo, los datos JSON o los datos XML que permiten o que son los más comunes en el manejo de páginas web. También para respuestas de APIs, de aplicaciones, es como uno de las estructuras más comunes. Y ya hablando de los no estructurados, que son aquellos que no tienen un formato predefinido, no están organizados en una estructura específica, no siguen ningún tipo de esquema y que su naturaleza es demasiado variada. Acá que podríamos tener, incluimos textos, imágenes, videos, documentos. Y estos son los datos que mayor o representan la mayor cantidad de información en el mundo. Pues acá podríamos nosotros preguntarnos, ¿será que estos datos estructurados y semiestructurados son los que más abarcan mundialmente la información? Y no, vemos que tenemos una mayor cantidad de información que está en no estructurados y son los desafíos más importantes y es cómo a partir del avance de la tecnología podríamos implementar técnicas como lo es el procesamiento del lenguaje natural, que luego evaluaremos un poco ese concepto, para poder extraer conocimiento útil, pero que venga a partir de datos no estructurados. Acá, entonces, pasando también de esto de cómo integramos la programación, algunas técnicas, evaluamos entonces qué papel cumple la estadística. Hablando también de un poco de la descriptiva y la inferencial, acá vemos estas ramas en donde podríamos ver la recopilación, organización y la presentación de los datos y lo que sería una estadística inferencial que ya buscamos es hacer estimaciones de hipótesis basadas en las probabilidades. Entonces, ¿por qué es
importante la estadística porque esto viene también a darnos un poco el rumbo de cómo realizamos interpretación de los datos a partir de la incertidumbre, porque si no, si ya nosotros tuviéramos certeza de cuál es el evento que va a ocurrir, no necesitaríamos de estas técnicas para poder generar un resultado, sino que ya simplemente podríamos tener pues directamente una respuesta. Pero acá, más allá de modelos determinísticos, acá vamos a tener es el valor de la incertidumbre, que no tenemos una certeza absoluta de qué va a ocurrir, pero que podemos empezar a hacer estimaciones a partir de las características que tenemos. Acá tenemos un poco una imagen en donde tenemos una parte de cómo se integra, tenemos una población en todos los contextos, en la industria tendríamos lo que representa la población. En la población puede que nosotros no tengamos manera de acceder a a toda la población, a la información de toda la población, pero sí podríamos generar muestras de dicha población, en donde las muestras esperamos que en términos estadísticos representen a la población, no tengamos sesgos de selección, sino que estas muestras, si hay diferentes tipos, por ejemplo, estamos analizando un comportamiento territorial o un comportamiento municipal, quisiéramos observar las distintas comunas, no quisiéramos solo analizar algunas comunas en específico y dejar el resto por fuera y generar como datos globales o tratar de generalizar un comportamiento a todas las comunas, porque esto podría generar un sesgo también en los resultados a partir de este sesgo inicial de selección. Entonces tratamos de que las muestras siempre representen a la población, tengan como una parte de cada uno o características de todos los individuos a partir de las variables que recolectamos. Entonces acá les hago como un ejemplo. Por ejemplo, en todos los censos, también por ejemplo en el censo del DANE, en donde se busca generar como la mayor cantidad de información posible, puede que en ocasiones, como todas las encuestas, puede que no se llegue a abarcar a toda la población, pero se trata de empezar a estratificar los datos y poder recolectar de cada parte para generar realmente resultados que se puedan decir que abarcan a toda la población y que caracterizan a toda la población. Entonces, esto es uno de los papeles que cumple la estadística y que va ligado también a cuáles son estos conocimientos de un científico de datos. Entonces, hablamos de ciencia de datos. ¿Y por qué ciencia de datos? Porque este es un campo que necesita de la ciencia para generar hipótesis y para poder contrarrestarlas, eh, también validarlas y dar como un resultado final. Entonces acá se mencionaba ya hace muchos años que la ciencia de datos era como ese trabajo más sexy del siglo XXI. También Harvard mencionaba que un científico de datos es un profesional de alto rango con formación y la curiosidad para hacer descubrimientos en el mundo de los microdatos, macrodatos y toda esta área de la Big Data. Entonces, esta curiosidad es la que nos permite fortalecer algunas áreas que puede que necesitamos constantemente instruirnos para poder tener esos conocimientos fundamentales y básicos. Entonces, acá mencionarles algunos. Acá tenemos un diagrama de Venn. En este diagrama de Venn vemos como algunos engranajes en donde observamos fundamentalmente que en estos conocimientos o en estas habilidades vemos lo que sería la ciencia de la computación y la programación. O sea, requerimos habilidades que permitan realizar como todo el ciclo de vida de un proyecto. Necesitamos también habilidades en matemática y estadística que permitan entonces generar lo anterior que mencionábamos, análisis descriptivos, análisis inferenciales, respuestas que pudiéramos evaluar a partir de gráficos, a partir de resultados y que lo conectemos también con el dominio en el tema del negocio. Acá como viene un poco este dominio en el tema del negocio, y es que como científico de datos no solamente nos encargaríamos de analizar información, de consumir información, sino que en este de generar conocimiento necesitamos poder entender cuál es la problemática y poder observar si las soluciones o los resultados que se están obteniendo realmente sí impactan al negocio de forma positiva o es lo que se espera.
Entonces, por eso en el rol del científico, en esta habilidad, que es uno de los también de estas habilidades generales y es poder transmitir los resultados, va muy ligado a todo lo anterior y es qué requiero como científico para dominar el tema, para poder aplicar las técnicas adecuadas y para poder generar esos procesos automáticos que me permitan finalmente cumplir con un objetivo o con una visión de lo que esperaría el negocio. Y hablo de negocio, pero ya muy general a todas las áreas. Y aquí entonces vienen cuáles son esas áreas de aplicación de la ciencia de datos. Entonces, entre las principales áreas de aplicación y de sectores empresariales en los que se aplica la ciencia de datos, se pueden encontrar algunos como la banca, el marketing, salud, transporte, minería de datos, redes sociales, entre muchos otros. Estos son algunos de los que son más relevantes o algunos que tuvieron como una transformación digital un poco más acelerada que algunos otros sectores. En términos de ya aplicaciones directas de estas industrias, podemos encontrar áreas como lo es patrones de compra en los clientes. Esto, ¿cómo podría ligarse esta ciencia de datos? Y es que se buscaría encontrar, predecir, pronosticar o evaluar resultados que permitan tener como un indicio o relaciones de cómo interactúan ciertos clientes y cómo sería cuál sería esa parte de valor que yo le voy a dar o le voy a ofrecer para que realmente mi producto sea óptimo, o sea, el esperado. Entonces, en estos patrones, por ejemplo, cada uno de nosotros está analizando, está siendo analizado por algún tipo de aplicación. Si ustedes utilizan Rappi, si ustedes utilizan alguno de estos sistemas de domicilio, algunas aplicaciones al respecto, Amazon, Mercado Libre, que buscan poder identificar cuáles son los patrones de compra de los clientes para poderle ofrecer lo que se supone el cliente necesita. A veces estos sistemas también es poder generar esa necesidad, porque ya conozco sus patrones, ya conozco sus comportamientos de compra, ya en el pasado sé cuáles han sido las cosas que son relevantes para cada uno de mis clientes y yo puedo ofrecerle aquello que de cierto modo me va a mí a dar una oferta mucho más rica en posibilidades, pero que también el cliente va a poder sacar provecho de lo que le estoy ofreciendo. Entonces, acá tenemos todo el tema de patrones de compras y va también un poco relacionado a lo que se hace en marketing para la segmentación de clientes. Esta segmentación de clientes es uno de los aspectos que se ve en ciencia de datos bastante relevantes y es que no solo, como mencionaba en un caso, que quisiéramos pronosticar las ventas, ver si mis ventas van a crecer. Quisiera también entender o personalizar cuál es la oferta que yo le voy a ofrecer o la oferta que yo le voy a estar dando a mis clientes, pero que yo quiero que sea personalizada de algún modo. Entonces, quisiera entender cuáles de estos clientes tienen unos comportamientos que pueden ser clientes que tienen menores compras, clientes que son un poco más impulsivos en las compras, clientes que más allá de esto son más bien esporádicos, algunos que son inactivos y ver de qué modo yo puedo ir impactando a estos tipos de clientes para también tener como mucho más evaluado mi catálogo de posibilidades e implementar unas mejores estrategias. Y esto no solo en segmentación de clientes, sino se ve en muchos más campos, por ejemplo, en segmentación de personas, cuando ya se pueden generar esas características básicas que hacen parte de un grupo de la población, cuando también se habla de los estratos, entonces cómo esta segmentación, si de pronto hay un estrato predominante, pero dentro del estrato hay diferentes tipos de individuos, yo también como, digamos, como gobierno puedo impactar políticas públicas para este tipo de tipos de poblaciones que yo tengo tan diversas, pero que requiero que eso sea muy claro en el entendimiento y aprovechando todos los datos que se tienen disponibles. Acá otra parte fundamental que implementa todo el tema de banca, todo el tema financiero, es la detección de fraude.
En la detección de fraudes es como una de las aristas que tienen una complejidad bastante alta porque no se espera que en un negocio haya una representatividad muy alta de los fraudes, porque si no, pues ya eso sería una quiebra si todos los clientes o en su gran mayoría los clientes cometieran un fraude, sino que acá se esperaría que sea una muestra muy pequeña y al ser muy pequeña, a esto aumentan los retos que se tienen en pro de la información y de poder detectar estos fraudes. Entonces acá en temas financieros se busca identificar cuáles son los comportamientos habituales de los clientes fraudulentos para poder generar alertas que ya sean alertas preventivas en donde se buscaría no sesgar un resultado o no impactar negativamente a un individuo, pero sí poder ir generando internamente alertas de comportamiento que permitan anticiparse a un probable evento de fraude. Entonces, aquí se ve mucho estas aplicaciones de la ciencia de datos y que adicional, por ejemplo, en este tema de detección o de clasificación, se ve mucho el tema de los correos electrónicos. Entonces, cada uno tiene correos electrónicos, tiene una bandeja de spam. Esto por debajo, estos sistemas se encargan también de clasificar qué clasifico como un correo bueno, qué clasifico como un modelo, como un correo spam, pero que esto viene ligado a toda la información que se va recopilando, los nombres de los correos, contenidos, ir pudiendo aprender constantemente y poder mejorando este sistema de clasificación. Entonces, va también muy ligado a este tema de la detección de fraudes. En toma de decisiones de compañía, esto va relacionado a absolutamente todo, porque en esta área de la aplicación, en realidad en todos los entornos, en todas las industrias, se deben tomar acciones y acciones se esperaría que sea una acción positiva en pro tanto del individuo como en pro de la empresa para potenciar como la oferta de valor que tiene cada una de ellas. Entonces, en esta toma de decisiones, como mencionaba, ir más allá de la intuición y poder validar desde el conocimiento de los datos que un evento puede o no puede ocurrir, que un evento es el apropiado y que una estrategia pueda realmente ser la adecuada en el contexto del negocio que se esté analizando. Entonces, continuando también con estas áreas de aplicación de la ciencia de datos, entonces tenemos los carros autónomos, en donde ya pues esto se ha avanzado mucho en la tecnología y ya no requieren entonces como instrucciones constantes, sino puede estar o no el humano y ya se tienen como algunas operaciones programadas para evitar accidentes, para que pueda realmente realizar como un humano las operaciones en la conducción. Entonces ya ha avanzado tanto que a medida que veamos en nuestro entorno, esto va a ser un poco más frecuente y cotidiano. Veremos también como el reconocimiento facial. Tenemos nuestros dispositivos telefónicos. Esto pues ha estado de hace mucho tiempo, de este reconocimiento facial. Lo que se hace constantemente es perfeccionar las técnicas para minimizar como los errores que también pueden tener estos sistemas. Está también lo de la traducción de idiomas. En la traducción de idiomas se tuvieron avances bastante fuertes de que ya se le puede dar coherencia a un texto y no son como palabras sueltas de que haga una traducción de una palabra, luego de la otra, y luego tratar de entender lo que dice el contexto de la frase, sino que ya todos estos sistemas han empezado a tener retroalimentaciones, a empezar a reentrenarse para ir perfeccionando las respuestas y para que sea mucho más eficiente en el tiempo. Entonces, esto también hace parte de esas aplicaciones y ya a lo largo de todo el tema de pronósticos, pronósticos de bolsa, pronósticos en series de tiempo, de qué puede ocurrir en la sociedad ante una eventualidad, temas también medioambientales, temas de la bolsa de valores, ya todo lo que pudiéramos observar en temas de series de tiempo, se podrían observar en este campo de la ciencia de datos. Entonces, basándonos más allá de las áreas de aplicación, ahora, ¿cuáles son algunas tareas de un científico de datos? Y esto lo voy a mencionar con mi experiencia. Como mencionaba Tomás, yo soy científica de datos de una entidad financiera y en esta entidad financiera, básicamente, ¿cuál ha sido mi rol? Mi rol de científica de datos, y es poder, primero, tener el planteamiento de una problemática,
Problemáticas, ¿cuáles pueden ser? Temas como morosidades de los clientes. Entonces, nos centraremos en morosidades de los clientes. Quisiéramos como banco poder evaluar con una precisión alta si un cliente va o no va a tener cumplimiento de su obligación. De pronto va a faltar en este compromiso. Entonces, ¿qué se empieza a hacer desde la ciencia de datos? Empezar a ingestar características de los clientes de tal manera que se pueda encontrar una relación entre lo que sería un cliente moroso y un cliente no moroso. ¿Por qué esto se hace relevante? Empezar a generar buenos modelos o modelos mucho más precisos, porque no se quisiera, digamos que acá todos también podríamos consumir productos de riesgo, producto financiero, no quisiera que una entidad todo el tiempo esté haciendo una gestión de cobranza y sobre todo, digamos, si yo me considero un buen pagador, una persona que cumple con sus obligaciones de forma responsable, no quisiera una entidad que todo el tiempo me esté recordando mis fechas de pago, que todo el tiempo me esté haciendo una gestión de cobro, sino que estas entidades lo que buscan es mejorar tanto sus procesos, que también eso reduce costos en todo el tema de las estrategias, pero sí mejorar la experiencia del usuario. Mejorar también constantemente qué le ofrezco, en cuáles son aquellas cosas que yo le estoy solicitando al cliente para que responda con su obligación, pero que yo tengo la capacidad de identificar según variables que pueden ser sociodemográficas, variables que pueden ser características en temas transaccionales, en lo que cada persona realiza como en su comportamiento de compras, con los medios de riesgo, que sí puedan realmente tener una relación con lo que espero predecir en un futuro. Entonces, en estas tareas, basado como en mi experiencia, entonces tenemos una es este identificación del problema. Y acá nos hacemos algunas preguntas y es, ¿cuál es el objetivo del negocio? ¿Qué queremos estimar? ¿Qué es aquello que estamos esperando? No podemos iniciar un proyecto, porque esto ya es visión proyecto, no podríamos iniciar sin tener un foco de acción o tener un rumbo de lo que esperaríamos para hacer como una evaluación de resultados y corroborar que realmente estamos dando con el punto o el objetivo inicial. Acá también algunas otras que son determinar los conjuntos de datos. ¿Qué requerimos para poder darle solución a este problema y qué recursos tenemos para obtener los datos? Si necesitamos datos internos, si necesitamos datos externos, cuáles son esa información que es importante para darle respuesta a esta problemática. Posteriormente, entonces, ¿cómo recopilamos los datos? Ya identificamos los datos que requerimos, ya identificamos el problema, ahora ¿cómo lo recopilamos o de dónde vienen los datos? ¿Cierto? Si somos una empresa, digamos, de marketing, entonces la empresa de marketing necesita información de comportamientos de compra, entonces yo la estoy capturando a partir de mis páginas web, o necesito que el cliente me dé alguna reseña para yo tener una información, o de qué manera yo puedo recopilar los datos necesarios y que realmente sean significativos. Hay mucha información, hay volúmenes de información muy grandes, pero puede que no sean ni los apropiados ni los que se relacionen con nuestro objetivo. Entonces acá se hace muy importante en saber recopilar los datos, pero adicionalmente a limpiarlos y validar su calidad. Y de toda esa información que tenemos, ¿cuál es la relevante? ¿Cuál es realmente me está sumando positivamente en los resultados? Si no vemos que esto sea relevante, entonces tendríamos que iniciar en el punto que estamos comprendiendo el negocio y entendiendo si tenemos los recursos para obtener estos datos o empezamos a generar otro tipo de estrategias que permitan dar con las variables, las características que puedan ser relevantes. Posteriormente, entonces, en estas tareas es el diseñar y aplicar modelos de Machine Learning, como veíamos al inicio, Machine Learning o aprendizaje de máquina, es cuál es el algoritmo, cuáles son los algoritmos, si tenemos disponible en Internet ya muchas bibliotecas que son de fácil uso, cuál de ellos es el algoritmo apropiado para solucionar nuestra problemática. Y cuando hablo de algoritmos, acá voy a hablar un poco
en temas teóricos, y es que acá en modelos de Machine Learning se habla mucho de lo que son modelos de aprendizaje supervisado y modelos de aprendizaje no supervisado. ¿Y esto qué sentido tiene? Acá en estos aprendizajes podríamos en una primera parte, en el supervisado, tener algoritmos que se basen o estén vistos como que yo conozco la variable objetivo o conozco lo que estoy esperando obtener. Conozco esa respuesta del pasado y con esa respuesta quiero estimar el futuro, pero tenemos otra parte, los no supervisados, en donde no sabemos cuál es la respuesta real y necesitamos más bien empezar a segmentar, a empezar a agrupar y a generar otro tipo de soluciones que pueden ser un poco más robustas. Entonces, en estos modelos podríamos ver qué quisiéramos hacer, queremos clasificar, queremos tener valores continuos, queremos ver cuáles o poder predecir los precios de vivienda, o no quiero predecir precios de vivienda, sino quiero predecir si un paciente va a tener o no una enfermedad. Entonces, esto lo vamos viendo como en cuál es el algoritmo que puedo implementar en nuestro problema y ya ver también validación más en temas de resultados y es cuál es a partir de estos patrones si existe alguna correlación entre mis datos y mi objetivo. Entonces, acá nos preguntamos si son significativas. Aquí volvemos a esta pregunta, pero que ya vamos a ir corroborando es con la implementación de modelos y es si existe alguna correlación o no es información significativa y tendríamos que replantear los datos por el cual estamos haciendo todo este proceso de ciencia de datos. Y como ya en esta etapa vendríamos a interpretar los datos, ya hicimos un diseño, una implementación de modelos, ya vimos si existen patrones significativos en términos de relación con mis datos y mi objetivo. Ahora vamos a ver en esta interpretación de los resultados si nos hacen sentido lo que estamos obteniendo o si realmente no estamos sacando como esas conclusiones que deberían estar relacionadas con el objetivo inicial y que nos permitan, de cierto modo, cuando ya corroboremos esta interpretación de los datos, nos permitan comunicarlos. En la comunicación, en el rol de ciencia de datos es muy importante porque puede que al no comunicar un resultado se puedan dar distintas interpretaciones que puede que no sea lo que busquemos. Entonces se pueden dar interpretaciones erróneas, interpretaciones distintas de la información que estamos obteniendo y aquí quisiéramos que la información realmente cuente una historia o que a partir de estos datos se puedan contar una historia y que esta historia sea la que ya conlleve a todas estas etapas y a un objetivo que fue satisfactorio. Entonces, esto es lo que buscamos como en algunas tareas de científico de datos y que desde mi experiencia son algunas como de las más típicas y que también tienen que ver con este diagrama de Venn de esas capacidades o estos skills que se necesitan como científico de datos y que permitan realizar cada una de estas tareas. Aquí como ciclo de vida de la ciencia de datos, tenemos una de la fuente de Microsoft, cuál es lo que se entiende como un ciclo desde el inicio hasta un despliegue total de la información. Entonces, tenemos el inicio, miren que sigue relacionando mucho en este ciencia de datos en equipo, de entender el negocio, es bastante importante. Luego, poder hacer la adquisición y el entendimiento de los datos y en esta adquisición vienen tareas que van muy relacionadas con ingeniería de datos, en donde se ve esa fuente de la información, cuáles son esos pipelines que me van a permitir transformar los datos si los datos no tienen una estructura adecuada o que pronto es datos con muy poca calidad, poder hacerle todo el tema de exploración, de limpieza, de preparación, de construcción y hasta de creación de variables o de características que luego pudiéramos utilizarla en un modelo. Aquí hay un principio muy importante y es que un modelo o que entra data basura, basura van a ser los resultados.
Entonces necesitamos que los resultados sean los más acorde a la realidad y que no se encuentren sesgados de pronto por temas de cómo se captura, se ingesta la información, cómo se tratan o cómo se hace el preprocesamiento, sino que se garantice de que se tiene completitud de la información y que se cumplen con todas las etapas de una calidad adecuada para que eso entre en un modelo. Entonces acá esto es un proceso iterativo en donde, un proceso continuo, en donde se está en constante validación si esos resultados o esos datos realmente son los que se requieren, son los necesarios, si es lo único que tengo disponible y si no replantear realmente cuál es la necesidad y contar con la información que se tiene en cada una de las empresas, en la industria, el negocio. Entonces, en esta etapa de la modelación está entonces muy ligado a cómo tengo ya data de calidad, cómo yo puedo hacer transformaciones, puedo hacer selección de características. Aquí si hablamos de modelos, los modelos en estos rangos de modelos supervisados o no supervisados y que hacen uso del Big Data, que tendríamos que profundizar mucho en estos tipos de modelos, pero ellos requieren de poder encontrar las variables significativas para poder generar unos modelos que se puedan tornear, que se puedan optimizar y que se puedan optimizar a partir de una función de pérdida o una función objetivo. Y esta función objetivo es qué esperamos. Voy a hacer un ejemplo en esta etapa y es si estamos como empresa financiera y quisiéramos evaluar si algún cliente va a tener una mayor probabilidad de incumplir o una mayor probabilidad de caer en mora en su obligación, entonces quisiéramos primero seleccionar las variables adecuadas que nos den respuesta a si es moroso o no, porque ya lo observamos en la historia, y que una función vaya en poder optimizar el encontrar los verdaderos positivos, es decir, los verdaderos morosos, porque aquí podrían caer personas que, por ejemplo, vemos el caso, pongamos un ejemplo como Tomás. Entonces, Tomás es un muy buen cliente financiero, pero resulta que mi modelo no estuvo ajustado adecuadamente o no tuvo una optimización de hiperparámetros que ya van ligado a estos algoritmos que se implementan. Y yo, al ser Tomás un muy buen cliente, lo estoy viendo como un mal cliente y empiezo a generar estrategias como si fuera un mal cliente. Entonces, se trata de optimizar y minimizar los errores que se tengan en todas las predicciones. Y eso viene con evaluaciones de resultados y con criterios de métricas de rendimiento que sí puedan mostrar que hay una generalización de los problemas. Y ya finalmente en este ciclo, para poder cerrar el ciclo completo y que igual es un ciclo de retroalimentación constante, está lo que sería el despliegue, y aquí vienen entonces los despliegues de los modelos en tiendas de modelos, en todas las aplicaciones inteligentes, y acá se pueden evaluar en el despliegue, por ejemplo, los performance de los resultados, si realmente, si estamos siendo precisos en lo que estamos estimando, o si en realidad tenemos descalibración de nuestros modelos y requerimos empezar el proceso nuevamente, porque eso puede ocurrir al ser modelos que se basan en la incertidumbre y al ser modelos que tienen en cuenta información del pasado para poder generalizar a un futuro, puede que ese futuro a ser incierto tenga características que han cambiado, por ejemplo, características macroeconómicas. Estamos en en un ambiente macroeconómico que puede estar en algunos momentos más arriba, en unos momentos más abajo, siempre está fluctuando en estos comportamientos, tiene unas tendencias que pueden variar y también comportamientos de los clientes, no todos, yo no voy a tener el mismo perfil de compra, el mismo perfil transaccional, sino que yo puedo con el tiempo tener una mayor experiencia y poder hacer una mejor utilización de, pues, de todas las herramientas que tengo disponible y por eso ir mejorando en el tiempo y que estos modelos puede que no capturen esa información de la mejor manera. Entonces, acá es donde es necesario que esto sea un proceso de despliegue continuo y de retroalimentación. Entonces, ya hablando más allá de este ciclo de vida de los modelos, y es cuáles son esas herramientas básicas recomendadas si se quiere empezar esta transformación o esta parte activa en el mundo de los datos, y tenemos Python,
Python tiene demasiadas ventajas competitivas. Python es un lenguaje de código abierto que es interpretable, que es compilable, que es de tipado dinámico, tiene una curva bastante buena de aprendizaje, como mencionaba al inicio. Este es uno de esos programas o lenguajes de programación que es fácil de aprender porque su sintaxis es bastante legible para humanos. Acá el legible son muchos códigos, sentencias o funciones que están vistas en el idioma inglés y que se pueden realmente entender con una mayor facilidad si lo comparamos con otros lenguajes de programación. Este es un lenguaje que adicionalmente es maduro, ha venido desde 1991 aproximadamente en un auge bastante, pues en aumento, bastante exponencial y ha crecido toda la comunidad de desarrolladores y hay multitud de recursos que pueden fortalecer el aprendizaje de todas las personas. Acá viene una parte que es como uno de los consejos y es no deben haber ninguna limitación por ser de alguna disciplina en particular, porque este es un mundo multidisciplinario y que cualquier persona que tenga la motivación, tenga las ganas de aprender, de estar en constante aprendizaje, podría aprovecharlo. En temas del lenguaje, entonces vemos Python y en temas de editores ya observamos, por ejemplo, Colab, Jupyter, Visual Studio Code, que ya son pues las herramientas que nos permiten empezar a implementar todas estas técnicas y que en caso de no contar con disponibilidad en nuestros equipos para cómputo, Google Colab es una de las alternativas que dispone Google de forma gratuita para generar proyectos o experimentos en etapas de aprendizaje. Entonces, esas son una de las recomendaciones. Y ya como para finalizar este espacio, quisiera mostrar un ejemplo de cómo podríamos ver nosotros una aplicación de ciencia de datos ya va más ligada a la realidad. Entonces acá tenemos un ejemplo de un hotel al que le llegan reseñas, reseñas de los huéspedes. Entonces sería muy complejo si yo tuviera todas esas reseñas, empezar a generar de forma manual, bueno, cuáles las características a mejorar, de qué se quejan más los clientes o cuáles son los aspectos positivos que pudiera yo más bien seguir potenciando para generar pues como una experiencia de valor a mis huéspedes. Entonces acá tenemos unos textos, vienen todas las reseñas, empezamos a hacer un proceso de limpieza en temas de código. Aquí viene lo que ya es el lenguaje de procesamiento natural y es poder identificar a partir de textos, poder generar estructuras del texto y poder extraer información relevante. Entonces acá tenemos, este es Google Colab, como mencionaba, es una plataforma gratuita que si no se tiene cómo hacer instalaciones en los equipos, es una muy buena alternativa. Acá entonces tenemos ya los textos, empezamos un proceso de limpieza, por ejemplo, quitando mayúsculas, quitando caracteres como los puntos, las comas, las tildes, y que pueda ser un poco más limpio ya la interpretación de estos resultados. Acá en este lenguaje de procesamiento natural tenemos muchas bibliotecas disponibles en Python, acá en este lenguaje que simplemente tendríamos que importar en nuestros proyectos para poder utilizar y dar, por ejemplo, acá les mostraría, nosotros tenemos unas variables que nos permiten guardar o unas funciones, unos métodos ya disponibles en Internet que uno podría desde el idioma inglés, idioma español, poder generar cuáles son estas variables de stop o stop words que no son relevantes para tener como un tema o una conclusión del proceso. Por ejemplo, tenemos preposiciones, artículos, pues eso no nos dice nada si un cliente dice muchas veces si un cliente dice muchas veces pero, si un cliente pues dice muchas cosas como de haber, de tener, entonces queremos más es ir a las palabras que sí puedan generar una característica. Entonces acá en todo este tema del lenguaje de procesamiento natural, en todo lo que sería el ciclo de limpieza, se empiezan a quitar estas palabras que no nos generarían valor y que adicionalmente pudiéramos tener solo el pool de variables
o de variables en temas hablando tabulares, pero de variables que tengan internamente los textos que generen una característica. Aquí, por ejemplo, luego de hacer este tema de limpieza, quitarle algunas preposiciones, tendríamos, por ejemplo, empezamos de no se ofrece desayuno, no se ofrece desayuno, acá tendríamos entonces el ofrece desayuno, y aquí en la parte de la negación vamos complementando con otras características, pero acá entonces vamos diciendo que de este no se ofrece desayuno, lo relevante es ofrecer y desayuno. Miren que acá vamos haciendo como este proceso que pudiéramos nosotros entender y capturar mucho mejor así nosotros tomamos un Excel, en el Excel vamos viendo o filtrando o este huésped dijo cómodo, este otro dijo personal, cómo yo empiezo a relacionar, ¿no? Hacemos uso de estas técnicas que son mucho más avanzadas y que nos permitan generar resultados bastante confiables y bastante didácticos. Entonces, viendo un poco más allá de esta estructura de código, quiero mostrarles el resultado. Si hiciéramos un proceso de lenguaje natural y acá vemos un diagrama de tópicos, que el diagrama de tópicos los que busca, acá estamos adecuando en las dimensiones y es cuáles son aquellos temas más relevantes en los huéspedes. Entonces tenemos un tema 1, un tema 2, un tema 3 y un tema 4. Cada uno de ellos tiene una representatividad en términos de porcentajes y acá si seleccionamos el tópico 1, podríamos ver cuáles son como los términos más relevantes o el top de palabras más relevantes que dieron en las reseñas. Entonces, ¿qué podríamos extraer acá? Que en el tópico 1 se habla de cerca, de habitación, de metro, del personal, de limpio, de cama, de excelente, de ubicación, de que es central, del servicio, del precio, del cómodo, de increíble. Entonces, acá vamos empezando a agrupar de que hay algunos términos positivos y que también hay algunos términos que van relacionando a la ubicación del hotel en este caso. Entonces, así podríamos ir generando como estrategias de, bueno, este tipo de clientes nos dejó estas recomendaciones o nos dejó estos comentarios y con estos comentarios ya vamos ligando estas acciones. Y así lo podríamos hacer con cada uno de los temas para generar resultados mucho más confiables y mucho más rápidos utilizando las bondades de la ciencia de datos. Entonces, eso era un poco un ejemplo que les quería traer, un ejemplo práctico de la infinidad de usos que tiene la ciencia de datos en todas las áreas o en todas las disciplinas que quisiéramos nosotros abordar y que aquí no hay límites, el límite realmente es nos ponemos cada uno de nosotros en cuál es ese empeño que vamos a poner a los procesos y si realmente estamos motivados por este gran mundo de la ciencia de datos que aumenta cada día más y que no existen todas las personas que puedan responder a lo que necesita la actualidad o que las empresas están necesitando en temas también de demanda, de oferta y que estamos en un momento en donde podemos aprovechar eso para aprender, para instruirnos y que esto nos ayude tanto en nuestra parte laboral como en nuestra parte académica. Entonces, muchísimas gracias. No sé si Tomás, si tengan alguna pregunta. Ya me pasé unos minuticos. Pau, muchas gracias por todos los conocimientos que nos compartes, muchas gracias por la información. Por acá Sol nos está dejando su comentario. Que Sol nos pregunta, pues es una pregunta más para nosotros también, pues Paola está invitada a contestarla. Para acceder a Data Academy es posible, si uno trabaja o no en esta empresa. Muy buena pregunta, Sol. Digamos que no debe ser empleado de IDATA para poder acceder a los cursos de formación en IDATA Academy. En este momento, el equipo de Academy nos encontramos en una reestructuración de la oferta muy interesante para las personas que desean formarse en todo lo que tiene que ver con analítica de datos y que quieran ser parte de compañías como IDATA u otras en donde se saca mucho provecho de esas habilidades. Si están suscritos a nuestro mailing o si han registrado previamente, pues sus datos en cualquiera de nuestros
de nuestra masterclass, les estaremos compartiendo por correo las noticias sobre los nuevos cursos y las fechas que estarán abiertas para inscripciones a estos cursos. También estas masterclasses están siendo publicadas en las redes de IDATA y allí también encontrarán los enlaces que los lleva a la información sobre estos cursos. Cualquier cosa nos pueden escribir a nuestro correo administrativo @idata.academy y también pues a vuelta de correo, dependiendo las prioridades de solicitudes, les estaremos compartiendo la información. Acá nos comparten que registró ayer los datos. Súper, muchas gracias. Sol, Paola, tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Cómo ves la evolución de los científicos de datos? O mejor, ¿qué habilidades requieren los científicos de datos, no para el presente, sino desde tu experiencia para los siguientes 5 años? Sobre todo con el auge de soluciones que requieren conocimientos en inteligencia artificial generativa. Claro que sí, Tomás. Realmente esto de las habilidades, como mencionaba en la presentación, esto nunca para. Siempre tenemos que estar en constante aprendizaje y aquí va mucho, va muy ligado como a, bueno, ¿y cómo fortalezco mis capacidades en programación? Viene un auge de inteligencia generativa, viene un auge también de este crecimiento de la inteligencia artificial, pero en aprendizaje reforzado, que ya se está viendo en muchas empresas. Entonces, desde mi punto de vista, primero el tratar de constantemente aprender y reforzar estas habilidades en la programación y ver cómo lo podemos ir relacionando mucho a estos resultados de inferencia, a estos datos descriptivos y que nos permitan encontrar cuáles son esas características que realmente ayudan en todo este proceso y que no tengamos como límites en nuestra imaginación. Acaba mucho de imaginarnos temas significativos, imaginarnos cuáles son estas características que ayudan, cuáles son las variables que requerimos, cuáles son los modelos que nos pueden servir y tener capacidades para programar nuestras propias librerías, nuestras propias bibliotecas. Tenemos un ejemplo de OpenAI que generó todo este auge del ChatGPT, que ya vemos que hay otras empresas que se están sumando, y es cómo poder hacer uso de lo que hay disponible en Internet de forma gratuita y también de lo que tienen nuestras empresas para generar ofertas de valor. ¿Y cómo vienen esas ofertas de valor? Y pudiendo identificar cuál es la problemática o cuáles son esas etapas de nuestro proceso de desarrollo que necesiten realmente fortalecerse. Entonces, yo creo que esto es como seguir englobando en todas estas etapas de ese diagrama de Venn que nos lleven a esta generación propia de procesos automáticos. O sea, vamos como a un punto en donde queremos automatizar todos los procesos y que yo no tenga que estar ahí 100% para que los resultados sean confiables. Muchas gracias. Veo que no tengo más preguntas y una pregunta adicional. Si alguien como Sol, que nos ha acompañado durante esta masterclass, quiere empezar, pero empieza desde cero, ¿por dónde debe comenzar? Sí, yo creo que las bases para esto de ciencia de datos deben estar sólidas y estas bases sólidas viene desde lo más básico. Lo más básico que es, bueno, entendamos cómo funciona las relaciones de la información. Empiezo a generar también procesos lógicos, empiezo a generar temas desde mi cabeza de cómo funciona un algoritmo, algo tan básico que a veces creemos que ninguna persona hace programación, pero el solo hecho de que nosotros tengamos definido ya sea cuál es nuestro objetivo del día, tengo algunas tareas, me levanto, voy a mi oficina, hago una actividad, tengo ya un cronograma con mis actividades, genero también de pronto en temas de mi gasto, tengo organizado mi finanzas, ya ahí empezamos a generar algoritmos porque son patrones o son actividades secuenciales. Entonces, llevar eso también a los datos, cómo yo le coloco lógica a todos mis procesos y cómo
veo valor en cualquier área, veo valor ya sea desde el aspecto de una empresa, de mi necesidad, necesidades particulares, y empiezo a tener esa curva de un lenguaje de programación. Entonces empiezo a conectar ya la lógica, empiezo a conectar conceptos básicos matemáticos y estadísticos y empiezo a aprender a programar. Yo creo que aquí uno de los puntos más importantes es cómo perdemos el miedo a la programación o creer de que eso es para genios, creer que eso solo es para un tipo de persona que se ha desempeñado o ha estudiado sus pregrados en este campo, sino que eso es para cualquier persona que realmente tenga las ganas y que aproveche lo que hay disponible en Internet. Hoy en Internet y en todos estos cursos que también como IDATA están incluyendo en sus portafolios para transformarse, es no solo necesitas un plantel físico, sino que aprovecha de todos los insumos que da el Internet, aprovecha los cursos virtuales que realmente sí aportan a que el aprendizaje sea continuo y nunca pare. Entonces, eso serían una de las cosas que yo podría mencionar, Tomás. Muchísimas gracias por tu respuesta, Paola. Y claro que sí, esperemos poder contar contigo, Sol, para pues, las siguientes cohortes que estaremos abriendo. Y a los demás asistentes también quiero agradecerles pues su participación en este espacio. Paola, muchas gracias nuevamente por compartirnos su experiencia y tus conocimientos. Y a todos los demás, estén atentos a nuestras redes que seguiremos promocionando el ciclo de masterclass que estamos realizando y también las demás ofertas desde lo académico y desde la industria que tiene que ver con pues, todo lo que tiene que ver con ciencia, analítica, ingeniería de datos. Feliz día para todos. Feliz día, muchas gracias.